¿Y si te dijera que el mayor castigo se convirtió en el mayor despertar? Imagina un mundo al borde del abismo, un escenario en el que una decisión política sacude los cimientos de la economía, la diplomacia y hasta la identidad de naciones enteras. Imagina, por un instante, el 3 de octubre de 2025. Ese día, Donald Trump, en una ceremonia transmitida en directo desde Nueva York, estampa su firma en un paquete de sanciones demoledoras. 10 medidas diseñadas para asfixiar a todo un continente. África, de un segundo a otro, queda marcada como objetivo. Lo que debía ser un golpe letal, el cierre de caminos y esperanzas, se transforma en el inesperado inicio de una nueva era de resistencia y renacimiento. Fondos congelados, comercio paralizado, tecnología vetada. Un aislamiento diplomático absoluto. Desde Washington, la orden es simple y brutal. Cortar la respiración económica de África, silenciar a millones de voces y quebrar cualquier intento de progreso independiente. Buscan debilitar, someter, doblegar a toda una región, dejando claro que desafiar el orden occidental tiene consecuencias. La Casa Blanca espera sumisión y caos, pero subestima la respuesta de un continente cuya historia está marcada por la superación de la adversidad. En ese momento crítico, cuando la esperanza parecía desvanecerse y los mercados internacionales temblaban, emerge una figura inesperada. Ibrahim Traoré, joven, audaz, decidido, se levanta como símbolo de la resistencia africana. Mientras los gobiernos del mundo miran hacia otro lado, ocupados en sus propios intereses, Traoré articula un mensaje que retumba más allá de las fronteras del continente. África no se rinde. África no se vende. África, por fin, decide su propio destino. Aquí surge la pregunta clave, esa que los analistas internacionales y los ciudadanos de a pie se hacen una y otra vez. ¿Realmente estas sanciones sirven a los intereses de los Estados Unidos? ¿O están encendiendo una mecha que puede cambiar el equilibrio global para siempre? Porque si la estrategia de Trump fracasa, la hegemonía económica y diplomática estadounidense podría resquebrajarse como nunca antes en la historia reciente. Pero si África cede, millones perderán sustento, oportunidades y dignidad. El futuro de dos continentes, y quizá del mundo entero, pende de un hilo tan tenso como peligroso, como en los peores momentos de la Guerra Fría o la crisis del petróleo en los años 70. Para comprender cómo llegamos a este punto de máxima tensión, debemos retroceder y explorar los orígenes de este conflicto histórico. Solo así podremos entender la magnitud de lo que está en juego y las alternativas que se abren ante nosotros. Décadas antes de la firma de Trump, las relaciones entre África y Occidente ya estaban marcadas por desencuentros, promesas incumplidas y una desconfianza que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Desde la Conferencia de Berlín, en 1884, cuando las potencias europeas se repartieron el continente africano como si fuera un tablero de ajedrez, hasta las independencias de mediados del siglo XX, el vínculo ha estado teñido de dominación, explotación y paternalismo. Basta recordar episodios recientes, como la imposición del franco CFA en varios países del África Occidental, que hasta hoy mantiene su valor atado al tesoro francés, o los programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional en los años 80 y 90, que dejaron secuelas de desigualdad y dependencia. Cada vez que África intentó romper esas cadenas, la respuesta de Occidente fue contundente, casi siempre en forma de sanciones, bloqueos o intervenciones encubiertas. Sin embargo, jamás un continente entero había sufrido un castigo tan implacable y coordinado como el impuesto bajo la presidencia de Donald Trump. Estados Unidos impuso 10 sanciones inéditas, diseñando un cerco total para doblegar a África y enviar un mensaje inequívoco al planeta. Desafiar a Washington tiene un precio. La primera medida paralizó toda la liquidez africana. Los activos depositados en bancos estadounidenses, valorados en $12,000 millones, una cifra equivalente al Producto Interno Bruto anual de países como Botsuana o Gabón, quedaron congelados. Además, el sistema bancario africano fue expulsado de la red SWIFT,
cortando transferencias internacionales y sumiendo a los países en una oscuridad financiera sin precedentes. Imaginen a un empresario de Lagos que no puede pagar a su proveedor en Accra, o a un estudiante en Dakar que no logra recibir la matrícula de sus padres en el extranjero. Todo se detiene. La economía se paraliza. En el ámbito comercial, África enfrentó tarifas del 25% en todas sus exportaciones. El acceso a Wall Street, ese faro de inversiones que durante décadas atrajo capital para infraestructuras y proyectos de desarrollo, fue clausurado de golpe. Miles de contratos quedaron en suspenso, y el flujo de inversiones extranjeras colapsó en cuestión de semanas. Empresas textiles de Etiopía, granjas de cacao en Costa de Marfil, mineras en Sudáfrica, todas sintieron el impacto inmediato y devastador. El futuro económico del continente pendía de un hilo. La industria extractiva, corazón de muchas economías africanas y responsable de más de la mitad de las exportaciones de países como Nigeria, Angola o Níger, fue sometida a nuevas presiones. Minas de uranio, oro y petróleo recibieron impuestos adicionales y bloqueos logísticos. Empresas occidentales perdieron concesiones clave, mientras nuevos actores globales acechaban para ocupar su lugar en un mercado en plena convulsión. Los trabajadores de las minas, desde el cinturón del cobre en Zambia hasta los campos petrolíferos en el delta del Níger, enfrentaron despidos masivos y un futuro incierto. En lo militar, la cooperación se evaporó de inmediato. Contratos de helicópteros y blindados, valorados en $1.800 millones, fueron anulados, y se instauraron aranceles del 50% en piezas de repuesto. Esto dejó a varios ejércitos africanos vulnerables y sin margen de maniobra en regiones donde la seguridad interna depende de la movilidad y la tecnología. El caso de Mali es paradigmático. Su flota de helicópteros quedó varada durante meses, incapaz de responder a la amenaza yihadista en el norte del país. El desarrollo tecnológico tampoco escapó al asedio. Contratos por $900 millones en telecomunicaciones fueron cancelados y se prohibió el acceso a tecnología satelital. El continente quedó aún más aislado digitalmente, con consecuencias devastadoras para la educación, la salud y la conectividad. En universidades como la de Makerere, en Uganda, o la Universidad de Ciudad del Cabo, las bibliotecas virtuales y los laboratorios de innovación quedaron desactualizados y fuera de línea. Clínicas rurales, que dependían de diagnósticos a distancia y telemedicina, vieron cómo se rompía el frágil hilo de la atención primaria. Ninguna familia africana quedó al margen. Las remesas, vitales para millones de hogares, se limitaron a $1.000 mensuales, generando incertidumbre y desamparo. Para ponerlo en perspectiva, hay familias en Senegal o Ghana que dependen de esos fondos para pagar la educación, la salud y hasta la alimentación básica. La pérdida del 80% de becas y visas estadounidenses cerró el camino a la formación y la esperanza de toda una generación. Jóvenes brillantes que soñaban con estudiar ingeniería en el MIT o medicina en Harvard vieron cómo sus cartas de aceptación quedaban sin efecto de la noche a la mañana. La ayuda humanitaria, los medicamentos y los alimentos escasearon como nunca. África fue excluida de foros diplomáticos esenciales, quedando sin voz ni voto en debates cruciales para su destino. La participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cumbre del G20 y conferencias sobre cambio climático quedó restringida, dejando al continente fuera de las decisiones que más le afectan. Pero, ¿qué motivó semejante embestida? Trump esgrimió 5 razones tajantes frente al mundo. Primero, la evasión del dólar. África comenzó a negociar en otras monedas, desafiando el dominio financiero estadounidense. Ejemplos concretos abundan. Angola y China firmaron contratos petroleros en yuanes, Sudáfrica y la India intercambiaron productos agrícolas usando rupias y rand, y Nigeria estableció acuerdos bilaterales con Brasil en reales. Esta tendencia, lejos de ser anecdótica, amenaza la supremacía del dólar que ha sostenido el orden financiero global desde Bretton Woods. Segundo, la creación del nuevo afro, una moneda única africana con potencial de alterar el equilibrio global.
La idea, inspirada en el euro europeo, buscaba reemplazar el franco CFA y dotar a los países africanos de una herramienta propia para comerciar y resistir las fluctuaciones impuestas desde el exterior. El Banco Central Africano, con sede en Addis Abeba, empezó a emitir bonos en afro y a negociar su convertibilidad con monedas asiáticas. Para Washington, esto suponía una amenaza directa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones que durante décadas han regulado el acceso al crédito internacional. Tercero, acusaciones de terrorismo. Washington señaló al Sahel como el nuevo foco de amenazas extremistas. Se multiplicaron los informes que vinculaban movimientos insurgentes en Burkina Faso, Mali y Níger con redes internacionales, y se acusó a los gobiernos locales de mirar hacia otro lado. Sin embargo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que la radicalización suele ser consecuencia directa de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, problemas agravados por las mismas sanciones. Cuarto, la nacionalización de recursos estratégicos, afectando intereses occidentales. Países como Mali, Burkina Faso y Níger cancelaron concesiones mineras a empresas francesas y estadounidenses, optando por renegociar contratos con firmas rusas, indias y turcas. El caso de la mina de uranio de Arlit, en Níger, es ilustrativo. Tras décadas bajo control francés, pasó a manos de un consorcio africano-chino con condiciones más favorables para la población local. Y quinto, la figura de Ibrahim Traoré, a quien Trump tachó de cerebro de la rebelión africana. Traoré, ex capitán del ejército burkinabé y líder carismático, había articulado una narrativa de soberanía y dignidad que caló hondo entre los jóvenes. Para Estados Unidos, era el rostro de la desobediencia. Para millones de africanos, se convirtió en un ejemplo a seguir, un equivalente contemporáneo de figuras como Kwame Nkrumah o Patrice Lumumba. La apuesta es colosal. El futuro de África está al borde del abismo, entre la pobreza, el colapso educativo, sanitario y financiero. Pero también está en juego el liderazgo y la credibilidad de Estados Unidos si esta maniobra falla. El paralelismo histórico con la crisis de Suez en 1956 es inevitable. Una superpotencia que subestima la capacidad de resistencia de los pueblos y termina erosionando su propia autoridad global. La presión desató respuestas inesperadas. Lo que comenzó como una crisis sembró la semilla de una revolución africana sin precedentes. Desde las calles de Bamako hasta los despachos de Pretoria, se multiplicaron los debates, las asambleas y las propuestas de acción. Universidades, sindicatos y redes sociales se convirtieron en foros de resistencia y creatividad. Lo que empezó como un castigo se transformó en un grito de dignidad africana. En palabras de la poeta nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la historia nos ha enseñado a desconfiar de los que vienen a salvarnos. Ahora nos toca escribir nuestro propio futuro. Frente a las sanciones dictadas por Occidente, Ibrahim Traoré no se rindió. Respondió con una declaración de 5 puntos que no solo desafió a Washington, sino que encendió una chispa de resistencia en toda África. Su mensaje fue transmitido en directo en al menos 30 países africanos y traducido a más de 20 idiomas locales. Primero, desenmascaró la hipocresía occidental. Acusó a Estados Unidos y Europa de bloquear la riqueza africana, mientras durante décadas se llevaron el oro, el petróleo y el uranio del continente. Sostuvo que las sanciones solo castigan a quienes se atreven a negociar en sus propios términos y buscan aliados alternativos como Rusia y China. Recordó el caso de la República Democrática del Congo, que pese a ser uno de los países más ricos en minerales del mundo, sigue atrapado en la pobreza debido a contratos leoninos con multinacionales. En segundo lugar, Traoré defendió la creación del afro, una moneda africana. Para él, no era una amenaza, sino el primer paso hacia una verdadera independencia, capaz de romper la dependencia del franco CFA y los dictados del Fondo Monetario Internacional. Citó ejemplos históricos como la creación del euro y el yuan digital chino,
que permitieron a Europa y China escapar de la tutela monetaria extranjera. Lo que antes era solo una idea, ahora se convertía en bandera de soberanía y orgullo continental. Tercero, rechazó la narrativa que pinta al Sahel como un nido de terrorismo. Fue tajante. El terrorismo nace donde hay pobreza y explotación, y ustedes crearon esas condiciones. El fracaso de las políticas occidentales, afirmó, es la raíz de la inseguridad regional. Propuso, en cambio, invertir en educación, empleo juvenil y desarrollo rural como antídotos contra la radicalización, siguiendo el ejemplo de Ruanda tras el genocidio, donde la reconstrucción social fue clave para la estabilidad. En el cuarto punto, Traoré defendió la nacionalización de los recursos estratégicos. No era un acto hostil, sino justicia histórica. No expropiamos, recuperamos lo que siempre fue nuestro, proclamó. Así, justificó tomar minas y cancelar contratos que solo beneficiaban a multinacionales extranjeras. Citó el caso de Botsuana, que negoció con éxito una mayor participación en los beneficios de la industria diamantífera, logrando invertir en salud y educación para su población. Por último, acusó a Washington de convertirlo en chivo expiatorio, intentando culparlo de todas las rebeliones africanas. Pero reafirmó su meta. No queremos caridad, queremos respeto y autonomía. Hizo un llamado a la unidad panafricana, evocando el sueño de líderes históricos como Thomas Sankara y Nelson Mandela. La respuesta popular fue inmediata. En las capitales del Sahel, decenas de miles salieron a las calles con banderas y carteles. El lema «África no se arrodilla» se volvió viral. Líderes de Burkina Faso, Malí y Níger aparecieron juntos en televisión, mostrando una unión inédita. En Senegal, Ghana y Sudáfrica, intelectuales y artistas también sumaron su voz a la resistencia. Surgieron canciones, murales y obras de teatro que celebran la dignidad africana y el derecho a la autodeterminación. Occidente creyó que daba una lección ejemplar, pero solo provocó un llamado panafricanista. El mensaje de Traoré cruzó fronteras y se convirtió en símbolo de dignidad y esperanza. Las sanciones, lejos de dividir, unieron a África ante la amenaza externa. La historia está llena de ejemplos similares. El embargo estadounidense contra Cuba, que fortaleció el sentimiento nacionalista, o las sanciones contra Irán, que impulsaron la autosuficiencia tecnológica de ese país. El riesgo es real. Si África se fragmenta, las sanciones triunfarán y la región quedará aislada. Pero si persiste la unidad, el continente desafía el orden mundial y demuestra que la dignidad no tiene precio. La reputación y el futuro de ambos lados están en la balanza. En palabras del historiador senegalés Cheikh Anta Diop, la fuerza de África está en su capacidad de unirse y reinventarse frente a la adversidad. Sin embargo, el verdadero giro surge cuando el resto del mundo reacciona. ¿Quién ocupará el vacío que deja Occidente? El eco de África resuena más allá del continente. Grandes potencias y actores emergentes se preparan para intervenir, mientras el tablero global comienza a reconfigurarse. La historia ofrece paralelismos claros. Tras la descolonización de Asia en los años 50, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética abrió la puerta a nuevas alianzas y modelos de desarrollo. Hoy, la situación se repite, pero con actores y reglas distintas. Donde Washington ve un muro, otros perciben una puerta abierta. Las sanciones estadounidenses, lejos de aislar a África, han desencadenado una avalancha de oportunidades inesperadas. Rusia irrumpe con fuerza en el vacío dejado por Occidente. Sus delegaciones cruzan el Sahel, firmando acuerdos de cooperación, vendiendo armas y entrenando soldados. Los recursos africanos, antes canalizados en una sola dirección, ahora hallan rutas alternativas hacia Moscú y más allá. China se mueve con igual determinación. Incorpora el Sahel a la iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo carreteras, puertos y hospitales. Pero va más allá. Promueve el yuan como moneda de intercambio. En los mercados de Bamako, Ouagadougou y Niamey, el dólar se desvanece. El yuan circula con una fluidez nunca antes vista.
Empresas chinas instalan fábricas de ensamblaje y ofrecen becas universitarias, captando el talento africano que antes emigraba a Europa o Estados Unidos. No es un fenómeno aislado. Irán, Turquía y el bloque BRICS detectan una fisura estratégica. Ofrecen tecnología, financiamiento directo y acceso a mercados alternativos. La India lanza un programa de cooperación agrícola en Burkina Faso, mientras Brasil exporta maquinaria pesada a Ghana. Varios países africanos obtienen líneas de crédito y nuevas vías para diversificar sus economías, acelerando su emancipación financiera. El Banco de Desarrollo de los BRICS abre una sucursal en Abiyán, capital económica de Costa de Marfil. El efecto dominó no tarda. Los contratos de energía y minería, antes anclados al dólar, migran a monedas asiáticas y africanas. El comercio global se reconfigura. Empresas europeas y estadounidenses pierden concesiones clave, y actores emergentes ocupan su lugar. Por primera vez en décadas, la supremacía del dólar tiembla. Expertos del Banco de Pagos Internacionales advierten que el peso del dólar en las reservas globales cae del 60 al 40% en solo 2 años. En las calles, la transformación es palpable. Miles celebran en Ouagadougou, Bamako y Niamey, ondeando banderas y pintando murales que proclaman la independencia africana. La música y el arte urbano celebran la alianza con el sur global. Intelectuales y activistas redefinen el discurso. África deja de ser periferia para convertirse en epicentro de la nueva geopolítica. Se multiplican los festivales culturales, las ferias tecnológicas y los foros de pensamiento panafricano. Pero esta reconfiguración trae consigo riesgos reales. Estados Unidos, al perder aliados y mercados estratégicos, ve erosionada su influencia mundial. África, mientras gana voz y poder, enfrenta el peligro de depender de nuevos patrones, repitiendo viejos errores bajo rostros distintos. El caso de Zambia, que cayó en una trampa de endeudamiento con China en la década anterior, sirve como advertencia sobre los límites y desafíos de la nueva multipolaridad. Lo ineludible es claro. La sanción, diseñada como castigo, ha acelerado la multipolaridad. África ya no baila al son de Washington o Bruselas. Ahora es el continente quien mueve piezas y redefine reglas. Prueba de ello es la creación del Parlamento Africano, que dicta directrices vinculantes sobre comercio, derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, el desenlace sigue abierto. Occidente, ante la pérdida de control, empieza a cuestionar su estrategia y a calcular el precio de este nuevo orden global. En Bruselas, el Parlamento Europeo debate la conveniencia de levantar parcialmente las sanciones y negociar una nueva relación basada en el respeto mutuo. En Washington, analistas y políticos discuten si persistir o rectificar antes de perder toda influencia en el continente. A medida que los polos de poder se desplazan, la incertidumbre se apodera de los viejos centros de decisión. El tablero global nunca volverá a ser el mismo. Como ocurrió tras la caída del muro de Berlín, los equilibrios se deshacen y surgen nuevas alianzas impensadas. Cuando un plan se estrella, solo los sabios extraen lecciones. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, pretendían aislar y asfixiar a África. Pero el efecto resultante es otro. Occidente se enfrenta a dilemas inesperados y profundas fisuras internas. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la pregunta ya no se puede evitar. ¿Quién queda realmente aislado? Los agricultores y empresarios occidentales ya sienten el impacto. El precio de materias primas vitales se dispara, contratos de miles de millones se esfuman y la cadena global de suministros tambalea. Empresas que dependían del cacao, el oro o el uranio africano ven pérdidas crecientes y un futuro plagado de incertidumbre. En Alemania, la industria automotriz enfrenta retrasos por falta de cobalto congoleño, clave para las baterías eléctricas. Mientras tanto, la figura de Ibrahim Traoré trasciende fronteras. Antes considerado un rebelde, hoy es símbolo de dignidad y renacimiento. África deja de ser víctima y se convierte en protagonista de su propio destino.
encendiendo la esperanza de millones, incluso fuera del continente. En París, Berlín y Londres, comunidades africanas organizan marchas de solidaridad y campañas educativas sobre la historia y el potencial del continente. El bloque BRICS no tarda en ver la oportunidad. Invita a África a ocupar el centro del escenario global. Esta alianza refuerza su autonomía política y económica, consolidando el renacimiento africano ante la perplejidad occidental. El tablero del poder mundial se redibuja y África exige respeto y voz propia. Se crea el Consejo Africano de Innovación, que promueve la investigación y el desarrollo de tecnologías adaptadas a las realidades locales. Frente a esta transformación, surge una pregunta incómoda para todos. ¿Cuál es el verdadero costo de apostar por políticas de fuerza? ¿Vale la pena sacrificar dignidad nacional por intereses ajenos? El momento exige analizar quién gana y quién pierde cuando un continente despierta su orgullo. La experiencia de la India poscolonial, que logró emanciparse y convertirse en una potencia tecnológica, sirve como inspiración y advertencia. El riesgo es tangible para todos. Las potencias occidentales pueden reinventar su diplomacia, aprender de los errores y adaptarse a un mundo multipolar, o quedar rezagadas y perder influencia. África, a su vez, puede fortalecer su autonomía y cohesión, o caer en nuevas dependencias y conflictos. La historia está llena de ejemplos: el auge y declive de imperios, la emergencia de nuevos polos económicos y la capacidad de los pueblos para reinventarse. Aprender o repetir los errores del pasado. Esa es la decisión histórica de nuestro tiempo. Líderes, pueblos y espectadores tienen en sus manos el desenlace final. El camino hacia el futuro no está trazado. Se construye paso a paso, con cada decisión colectiva y cada acto de resistencia o cooperación. Pero el despertar africano aún enfrenta desafíos. El pulso entre autonomía y nuevas presiones externas está lejos de resolverse. La tentación de caer en la dependencia de nuevos actores es real, y solo una vigilancia constante y una ciudadanía activa pueden evitar que la historia se repita. Hoy, la voz africana no se apaga, retumba en los 5 continentes, imposible de ignorar. Desde los foros de Naciones Unidas hasta las redes sociales, el debate sobre el papel de África en el siglo XXI ocupa un lugar central en la agenda global. Lo que empezó como un plan de asfixia económica terminó por encender la chispa de una fuerza colectiva imparable. Estados Unidos intentó doblegar a África, pero el continente respondió con una unidad inédita y una transformación profunda en el tablero global. La lección es clara. Los intentos de sometimiento pueden generar el efecto contrario, despertando energías dormidas y abriendo caminos insospechados. Ibrahim Traoré ya no es una excepción, sino el emblema de una generación que se niega a aceptar la sumisión. Bajo su liderazgo, África ha encontrado un nuevo lenguaje: soberanía, dignidad y colaboración entre iguales. La juventud africana, conectada por redes digitales y movilizada por causas comunes, lidera la innovación en sectores como la energía solar, la criptomoneda y la agricultura sostenible. El equilibrio del poder mundial ya no se negocia solo en Washington, Pekín o Bruselas. Hoy, las decisiones tomadas en Níger, Malí y Burkina Faso pesan tanto como las de cualquier centro occidental. La economía global, la seguridad internacional y la innovación tecnológica ahora dependen de la capacidad africana para forjar su propio destino. África firma acuerdos de cooperación con la Unión Europea en igualdad de condiciones y promueve la creación de la Universidad Panafricana de Ciencias y Tecnología. Este ascenso no es solo fruto de su mérito interno. Es, además, una respuesta directa a las presiones externas que quisieron limitar su futuro. Las sanciones, lejos de fracturar, han servido de catalizador para una nueva confianza colectiva. África ha demostrado que la adversidad puede ser semilla de rebeldía y renacimiento. La celebración del Día de la Unidad Africana, el 25 de mayo, se convierte en la mayor fiesta continental, con millones de personas participando en actividades culturales y educativas. El mundo ha llegado a una encrucijada.
escuchar y aprender de África, o aferrarse a esquemas caducos condenados al fracaso. Ignorar este nuevo protagonismo sería desperdiciar la ocasión de construir alianzas más justas y equilibrios duraderos. La credibilidad, la prosperidad y la paz global están en juego. El ejemplo de la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, basada en la colaboración y el respeto mutuo, debería servir de guía para la nueva era multipolar. Ahora es evidente. El futuro global se decidirá en la capacidad de adaptarse a un mundo multipolar, donde África deja de ser espectadora y asume el papel de autora de su historia. No se trata solo de sanciones o rivalidades entre potencias. Es el derecho de un continente a erguirse y exigir su lugar en la mesa de la humanidad. El compromiso con la justicia, la equidad y la cooperación será la clave para una convivencia pacífica y próspera. Este es solo el inicio de una nueva era. El rumbo ya no se dicta desde un único centro de poder. El cambio es irreversible, y quienes sepan mirar más allá de los prejuicios podrán ser protagonistas de una transformación sin precedentes. La pregunta final queda abierta, pero la respuesta se teje cada día, en cada decisión, en cada acto de resistencia y esperanza. Porque cuando un continente despierta, el mundo entero debe escuchar y prepararse para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.